De Jesús, recibe toda la honra de esta mañana. Gracias, Señor, te doy. Gracias. Bueno, gloria a Dios. Hoy el mensaje, la palabra, quiero que le prestemos mucha atención, como siempre, a la palabra de Dios. Que lo hagamos con respeto, con reverencia, porque es la palabra del Señor. Aquí estaba la iglesia entendida del Señor. La iglesia, hoy oramos toda la iglesia de Cristo que se reúne en esta hora. Sé que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a entrar en un mensaje que es un título que el Espíritu Santo nos ha regalado. Dice: las dificultades o las crisis. Dice, siempre tenemos nosotros dificultades. ¿Cuántos hemos tenido dificultades? Todos tenemos dificultades. Crisis, todos tenemos crisis. Pero el mensaje se va a tratar es cómo, qué evitar en tiempos de crisis. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, ¿qué dificultades y cómo lo vamos a evitar? Y esa palabra evitar, vamos a enfatizar un poco acerca de esa palabra evitar, de la importancia que hay. Esa palabra es apartarnos del mal nosotros. Siempre debemos evitar apartarnos del mal. Como hijos de Dios, ese mal incurre en pecado, ese mal incurre en los placeres del mundo, ¿sí? Y buscar siempre la rectitud, buscar siempre la comunión con el Señor. Entonces, y dejar a un lado algunas actitudes y reacciones negativas que son nocivas para nosotros mismos. ¿Sí? Y esa actitud negativa, esas reacciones negativas, hace que haya una contaminación hacia las demás personas. Haya no haya una comunión, o sea, una comunión con las demás personas. Y le hablo primeramente a la iglesia del Señor, o sea, nosotros como iglesia. Segundo, le digo a nuestra familia, que es la que más nos conoce de una u otra manera, y a nuestro prójimo, a la persona que está cerca de nosotros, y a las personas que Dios nos permita encontrar, nos permita conocer. Pero vamos a mirar ahora en un contexto de la palabra. Vamos a irnos al libro Segunda Reyes, a capítulo 6, para mirar el contexto, para mirar qué pasó acá en este relato bíblico, en esta cronología, a través del ministerio del profeta Eliseo. Eliseo estaba en escena para aquel tiempo, y vamos a ver acá que nos enseña el Señor, nos enseña el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Segunda Reyes, capítulo 6, verso 24. Antes del 24, había habido un encuentro entre Eliseo y los sirios. Y ya en el 24, Eliseo y el sitio de Samaria. Eliseo y el ataque de Samaria, al ataque a Samaria. ¿Y qué sitio? Sitiar es rodear algo. Rodear es acorralar algo, cercar, que no haya ni entrada ni salida, que no se pueda entrar ni salir. Y dice la poderosa palabra de Dios y lo afirma, lo declara. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, fue un hombre que fue el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y atacó a Samaria
sitió a Samaria. La Reina Valera dice, y sitió a Samaria, o sea, la atacó, la acorraló, la rodeó. Dice que no podían ni salir ni podían ingresar. Dice, y hubo una gran hambre, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, o sea, a consecuencia de aquel ataque, de aquel confrontamiento, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un can, o sea, esa era una medida de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Miren, mis amados, lo tremendo acá que ya comienza el Espíritu Santo a hablar. Era tanto la hambruna, era tanto la escasez, que los israelitas les tocó que comer de eso: estiércol y cabeza de asno, y comprarla bien cara. y comprarla bien cara. Gloria a Dios. Cualquiera no la compraba, porque era tanto la hambruna que había para aquel tiempo. Ahora va a pasar lo mismo. Esta palabra es una palabra de exhortación, y cuando yo les hablo de exhortación, no es que Jesús, no es que nuestro Dios nos está regañando, no, nos está advirtiendo que también van a llegar hambrunas y fuertes, van a llegar persecuciones, va a haber comida, pero no va a haber dinero, pero no va a haber cómo comprar comida, y ya se está viendo en muchas partes. Aquí a donde le tocó llegar al pueblo de Israel, le tocó eso, y bien costosa, porque miren lo que dice, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso era mucha plata para aquella época, dice. Y la cuarta parte de un ¿qué? De una medida de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Nadie podía comprar fácilmente eso. Ahora me adelanto un poco al 28. Y le dijo el rey. ¿Quién estaba en ese rey? Era el rey Corán. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Miren lo tremendo que también llegaron a comer carne humana. Llegaron a comer. Era tanto era algo impresionante. De donde llega, de donde pasó en ese tiempo. Dice, y ahí dice en el 29, la escritura lo dice: cocimos pues a mi hijo, ¿sí? Y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella, la mujer, ha escondido a su hijo. Ella escondió a su hijo. ¿Ven? El rey sí comieron el hijo de él. Y en el 31 dice: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, o sea, el profeta de Dios, el varón de Dios, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Oiga lo que le esperaba al profeta de Dios por parte del rey. A nosotros, el Señor Jesús nunca dijo en su palabra que no íbamos a tener dificultades, que nunca íbamos a tener tribulaciones, ni nunca íbamos a tener problemas en el caminar con Él. Él nunca nos dijo, pero sí nos dijo que confiáramos en Él. Que muchas, dice la Biblia, son las tribulaciones. Sí. Pero confiamos en Cristo Jesús, de que Él nos puede pasar de esas tribulaciones. Amén. Confiamos en Él. Muchas son las tribulaciones. Muchas son. El pueblo le tocó pasar por todo eso porque ya no habían alimentos.
no tenían que comer, Correcto. porque lo habían sitiado todo. Entonces el pueblo estaba No podían desesperado. entrar ni podían El salir. pueblo estaba desesperado, Desesperado. y ya no encontraba qué comer. Entonces les tocó comer eso. Se comieron carne humana, comieron estiércol, comieron la cabeza del oso, porque ya estaban desesperados de hambre. Amén, gloria a Dios. Entonces, que muchas son las aflicciones del justo, de ustedes y mías. Pero de todas ellas, o sea, de todas esas aflicciones, de todas esas tribulaciones, dice que el Señor nos guardará. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Amén. O sea, el camino con Cristo, el caminar con el Señor, no es fácil, pero si lo hacemos con Él, se torna más fácil. Es difícil sin Cristo, con Cristo es más fácil. Entonces, aquí vemos algo, y yo quiero leerles una frase que me llamaba la atención de un hombre. Yo creo que era un hombre temeroso de Dios, porque según esta frase me ministraba el Espíritu Santo lo que él escribió. Ese hombre se llamó George Muller. No sé si alguien allá de pronto leyó algún libro de él, pero me impactó esta frase de este varón y se la quiero compartir, porque el tema habla sobre las dificultades. Amén. Y este hombre escribe esto, un pensador, yo creo que fue un erudito cristiano, un hombre, porque miren lo que escribió y me impacta. Yo sé que esta frase le va a impactar a ustedes también. Dice, miren lo que escribió él. Las dificultades, o sea, las crisis, los problemas, toda esa situación de las adversidades, todo eso genera dificultades. Dice, son la comida, oiga, con que la fe se alimenta. ¿Cómo ven esa frase? Quiero volver a leer. Las dificultades son la comida con que la fe se alimenta. ¿Y qué es la fe? Está hablando ahí, la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos. Esas dificultades nos ayudan a alimentar a nosotros. A veces nosotros nos preguntamos, y el hermano ahora cuando estábamos adorando a Dios y alabamos a Dios, decía que aunque pase todo eso, que a veces no entendamos, no necesitamos entender, necesitamos obedecer. De por qué nos pasa, porque es con un propósito para bien. La palabra de Dios dice que todos los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. No es porque nos paramos acá y predicamos y hablamos, no. El predicador se esfuerza, todos hacemos un esfuerzo, como le dijo Moisés a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Yo te mando que te esfuerces y sé valiente. Esfuérzate más y sea valiente. Y hoy nos dice el Señor lo mismo a nosotros. Miren cómo estaba el varón de Dios, miren cómo estaba esa situación allá en Israel para aquel tiempo, ¿sí? Y miren que esa palabra, yo quiero llevarlos a una palabra para que ustedes se den cuenta que en Segunda Reyes que estamos compartiendo se cumplió la profecía. Y entonces se cumplió la profecía y la vamos a ver, porque la vamos a ver es con la palabra de Dios, porque aquí comemos es palabra de Dios. De verdad, para saber, pero ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Y vamos a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 28, porque ya estaba profetizado. Ahora Moisés, y se cumple en Segunda Reyes a través del ministerio de la época de Eliseo. Y dice la palabra de Dios, en el 53, estoy en verso 28, 15, primero el 15. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero acontecerá, o sea, sucederá, ocurrirá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos, y sus estatutos que yo
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si ven que cuando no cumplimos nosotros lo que Dios nos manda, cuando no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, cuando no andamos en la voluntad de Él, cuando en muchas circunstancias hacemos cosas sin la voluntad del Padre, sin estar guiado por el Espíritu Santo, vienen consecuencias, vienen situaciones. Aquí el pueblo de Israel estaba diciendo el Señor, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios cuando nos habla y nos diga lo que tengamos que hacer. Ahora en el 53, vamos a ver, ahí adelantamos en el mismo capítulo 28, verso 53. Dice, aquí está, vean, aquí está lo que acabamos de leer en Segunda Reyes, está acá en Deuteronomio, en esta profecía. Dice, y comerás el fruto de tu vientre, oiga, la carne de tus hijos. Mire pues, y de tus hijos que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Claro, ellos estaban angustiados. Había una angustia porque había una hambruna supremamente, pero demasiada, porque aparte del hambre, ellos no podían salir ni podían entrar, no había nada aparte de eso. Entonces aquí dice que y acontecerá el fruto de tu vientre, oiga, dice, y comerás el fruto de tu vientre, dice, y la carne de tus hijos, la de tus hijas. Por eso llegaron a comerse hasta un bebé, hasta un niño. Porque esas ciudades eran amuralladas. Claro, no podían. Esas ciudades Samaria, claro, eran fortificadas, amuralladas, pero Dios cumple su palabra, pero en Él hay una infinita misericordia, gloria a Dios. Y en el 58, ahí en el verso 58 dice la palabra de Dios, dice, si no cuidares, oiga, de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. Amén. Eso es lo que a nosotros nos compete hacer. Este libro escrito, hay unas letras, pero no es cualquier libro, no es un libro de información, no es un libro cualquiera escrito por algún escritor, por un hombre o una mujer. Es inspirado por Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por hombres y mujeres de Dios. Entonces es un libro que la Biblia, y de hecho este mes se está celebrando el mes de la Biblia. Lámparas a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no quiere decir que solo este mes. Siempre nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener nosotros la Biblia como ese referente, como esa fuente, ese manantial de conocimiento, de sabiduría divina que el Señor nos da de lo alto, que viene el Padre de la luz. Siempre tenerlo presente, porque la Biblia nos enseña palabra de sanidad, de amor, de liberación, pero también nos enseña palabra de corrección, también nos enseña palabra de intercesión, palabra de exhortación, como nos está enseñando en esta mañana. Ahora, entonces, recuerden que el mensaje es que evitar en tiempo de crisis, en tiempo de problemas. Mira que ese rey prácticamente le echó la culpa amén, gloria a Dios, al profeta de Dios, por
lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Gloria a Dios, sí, ahí Está va. echando la culpa Amén. al profeta. Gloria a Dios. Entonces el primer pilar para evitar en tiempos de crisis es evitar buscar culpables. Ustedes y yo no podemos buscar culpables por lo que nos pasa a nosotros. Yo no puedo buscar un culpable por lo que me ha acaecido a mí, o me está sucediendo, o me ha sucedido, ¿cierto? Que estaba viviendo una desgracia. Y a veces nosotros caemos en ese error. Como cayó este hombre. Quiero retomar 2 Reyes 6:31. Solo el verso 31. ¿Qué dice? Y él le dijo: así me haga Dios. Mire que está hablando el rey Jorán, el rey de Israel para ese tiempo. Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mire que lo estaba buscando ese rey. Estaba persiguiendo al varón de Dios, al profeta, y también lo estaba buscando para matarlo. Por la desgracia ¿Por que qué? estaba viviendo en toda la ciudad. Porque el rey pensaba y le estaba echando y lo estaba buscando a él como culpable, que la desgracia de su pueblo era por culpa del hombre de Dios, del varón de Dios. A veces nos puede ocurrir a nosotros los mismos. A veces nosotros podemos orar mucho, podemos decirle a una persona acerca de Cristo y hablarle mucho, pero la persona de pronto colocó y se tomó una palabra que nosotros le dijimos y no le salió las cosas, y una vez, pero mire lo que me dijo ese hombre, mire lo que me dijo esa mujer, que no me salió. Pero nosotros solamente cumplimos con llevar el mensaje. Nosotros no somos nadie para convencer. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros lo que nos compite, lo que el Señor nos manda a nosotros es ¿a qué? Es a llevar el mensaje de salvación para las almas. Mira que este rey busca para cortarle la cabeza a Eliseo. Correcto, Manda claro. a cortarle la cabeza porque le echó la culpa por la desgracia que estaban viviendo. Es correcto. Llega hasta matarlo, hasta buscarlo para matarlo, claro. Así que a cortarle la cabeza. Entonces en el verso 31 que acabamos de leer, ahí está lo que los pensamientos de este rey Corán estaban maquinando en su mente. Ahora, el rey Corán de Israel, mira acá, una palabra, mis amados. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Ustedes creen que el profeta Eliseo era el culpable de esta situación? Claro que no. Él no era el culpable de una situación. El rey no había tenido el discernimiento. ¿Por qué? Porque esto se debió a la desobediencia a Dios. El problema era la desobediencia a Dios y a su palabra. Como lo acabamos de leer en Deuteronomio, cuando Moisés dio en su palabra, le dijo al pueblo que tenían que seguir la palabra, sus mandamientos, sus preceptos divinos y todo lo que se les ordenaba, porque recibiría maldición si no oyeran la voz de Dios atentamente. O sea que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios por así, por motivación o por un ratico nomás y ya, no, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que lo cojamos a Él en serio. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Sí. ¿Somos fríos o somos calientes, pero tibios? El Señor no agrada la tibieza no es de Dios. La tibieza es del maligno. Con Cristo es sí y no. Entonces, ahí es donde Él nos pide a nosotros que tengamos esa convicción de una palabra que le faltó a este rey Corán.
al rey de Israel, le faltó, ¿sabe qué le faltó a este hombre? Este hombre, en lugar de culpar al profeta Eliseo, en lugar de tildar al hombre, perseguirlo y llegar hasta llegar al pensamiento de cortarle la cabeza, este hombre lo que debió era reconocer. Esa es la palabra que nosotros tenemos que llevarnos en esta mañana. Todos los días debemos reconocer nosotros que necesitamos de Dios. Y aquí le dice ahí, debemos reconocer. este mal viene de Jehová. Sí. Le dice Este mal viene de Jehová. Si quieres, se hace acá y participa también. no, que esté bien. Este mal viene de Jehová. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no reconocían. ¿Sí? Porque no reconocieron. Porque con Cristo tenemos que reconocer. Si yo me acerco a Cristo, yo reconozco que mi debilidad, que ya no tengo fuerza yo. Ya no tengo nada, no tengo ni una onza, que mi dificultad, como escribió este hombre, John Muller, es la comida para yo acercarme a la fe. Y es la comida que puede alimentar mi fe. Un problema me puede alimentar mi fe a mí. Claro. Porque yo como cristiano lo tomo como enseñanza. No para culpar a nadie, no para echarle la culpa a lo material tampoco, sino para acercarme más a Dios y para decirle, Señor, yo me acerco a ti, tuve este problema, pero reconozco que fue por culpa mía, reconozco que yo no le puedo echar la culpa a nadie, reconozco que tengo que asumir, si viene una consecuencia, tengo que asumir la consecuencia. Ejemplo, la madre con el hijo con la madre, la suegra con el yerno, los hermanos con los hermanos, el papá con el hijo, bueno, el tío con la sobrina, bueno, la familia, nosotros como cristianos. Si yo no reconozco que le he fallado a un hermano en Cristo, estoy mal delante de Dios. Tengo que reconocer. A este rey le faltó reconocer, y lo único que hizo fue culpar al profeta Eliseo. Lo único que se le vino fue pensamiento de muerte súbita. Cortar la cabeza para aquel tiempo era una muerte súbita, era algo horripilante, era algo que el enemigo de una vez lo colocó a decir, porque ahí quedó escrito en el verso 31, como lo acabamos de leer ahora en la palabra. Entonces, reconocimiento, reconocer, mis amados, esa es la palabra que quiero que nos quede como relevancia de esta mañana, que todo esto era por culpa, ¿sí?, del pecado y la desobediencia a los mandamientos y preceptos divinos. Lo que hizo, eso fue la consecuencia de que el pueblo de Dios estaba pasando en ese tiempo. Ahora vamos a reflexionar un poco de esto y unas preguntas que he colocado acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos culpado a terceras personas de lo que nos está pasando? ¿Cierto que sí? ¿Verdad? A veces culpamos nosotros sin saberlo. Nosotros a veces decimos, uy, eso fue tal persona que me hizo en tal ocasión esa cosa, pero yo no la perdono. ¿Sí? Yo no le voy a decir eso. Yo no le voy a decir nada, sino que le va a decir que le vaya mal, que le vaya, por dicho, le va a declarar como Jorán, el espíritu de Jorán en ese tiempo. Pero no. Jesús quiere que nosotros reconozcamos. Una manera de reconocer es acercarnos al perdón. Y si todavía estamos en esta tierra, estamos caminando en este estuche, en este cuerpo, y si tenemos todavía cosas, ¿por qué ir a perdonar por personas? ¿Por qué ir a decirle, mire, he fallado? Reconocer, y eso a Dios sí que le agrada. A Dios le agrada eso, porque eso tenemos que hacerlo en vida nosotros. Porque ya después de nosotros estar muertos, ya no hay nada. El muerto ya no tiene memoria, ya no tiene nada. Tenemos que hacerlo ahora nosotros. Entonces, no podemos culpar a terceras personas de lo que nos está pasando. Incluso, porque más bien y mejor es reconocer que estamos sufriendo
por culpa de nosotros mismos. Ese es el reconocimiento. Yo acercarme a Dios y le digo, yo reconozco que soy el pecador. Que a veces somos alcahuetas, la madre. Es eso. Yo reconozco que yo he Que pecado tu hijo porque está sí. así porque fue una alcahueta. Es correcto, mi hijo está así porque yo permití, mi hija está así porque yo permití, porque yo le decía, hágale mamita que eso no pasa nada, hágale papito que eso no pasa nada, y hágale, y al último el muchacho terminó en la cárcel, terminó en problemas, y sigue metido y sumergido en los problemas. ¿Por qué? Porque no ha reconocido el poder y la autoridad de Cristo en su vida. Y la mamá sigue ahí pidiéndole a Dios, y eso está bien. Pero lo más importante es reconocer nosotros que nosotros somos culpables a veces de nuestros propios actos, de nuestras propias cosas, de nuestros aún de pensamientos, de nuestros propios pensamientos. Miren cómo le llegó el pensamiento a ese hombre de una vez, ¿sí? Entonces, Y mandó a que le cortaran la cabeza. y mandó. ¿Pero por qué? Porque él tenía una autoridad delegada. Claro, era el rey. Nosotros tenemos una autoridad con Cristo, pero esa autoridad yo no voy a sobrepasarme esa autoridad. Esa autoridad tiene que ir con los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo no puedo ir a pagar mal por mal. Si a mí alguien me hizo un mal, yo tengo que ir y vencer, como dice la Biblia, vencer el mal con el bien, ¿sí? Yo le hago el bien, así la persona me rechace, pero yo lo estoy haciendo delante de Papá Dios, ¿sí? De nuestro Padre, amén. Con Él es que estoy quedando bien, no con los hombres, ¿sí? Porque los hombres en cualquier momento nos fallan a nosotros, pero nuestro Padre Celestial es el que nos está viendo. Entonces debemos asumir nuestras propias responsabilidades, nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, nuestras propias consecuencias, con mi esposa, con mis hijos, con las personas, con terceras personas, con la familia en la fe, la familia en Cristo, con nuestra familia natural, bueno, filial, con todas las personas, con nuestros prójimos, y dejar aquí hay muchas cosas, dejar un orgullo, ¿sí? Dejar ese orgullo que tanto está haciendo daño. Ese orgullo está talando cabezas, ese orgullo está talando familias, ese orgullo está quitando cabezas, como quería quitarle la cabeza al profeta de Dios Eliseo. Ese orgullo en las personas está haciendo daño en sus corazones, ese sentimiento negativo, porque el orgullo es un sentimiento negativo, una reacción negativa, ¿sí? De querer ser más que otro, no siendo nadie, ¿sí? El mismo Jesús fue muestra de humildad, muestra de mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos como muestra de humildad, muestra de obediencia, muestra de compasión y de amor hacia ellos y hacia lo que ellos iban a seguir de ahí en adelante cuando Él ya no estuviera con ellos. Entonces, es asumir nosotros mismos, ¿recuerdan? Ahora, es reconocer que nos equivocamos, es reconocer que tenemos malas decisiones a veces, es reconocer la falta, nuestros errores y nuestro pecado, todos los pecados. Lo peor que podemos hacer en tiempo de problemas, en tiempo de crisis, es buscar culpables. ¿Sí? Eso es lo peor que nosotros debemos de hacer. No podemos nosotros, ¿sí?, buscar culpables. ¿Amén, iglesia? No podemos. Ahora, segundo, aquí es algo donde dice evitar culpar a Dios. Evitar culpar a Dios. Muchas personas culpan a Dios de su situación. ¿Se han oído eso? Sí. Muchas la culpan, y es la verdad, porque yo estoy así. Si yo oro a Dios, si yo leo la Biblia, si yo me congrego, si yo estoy, ¿por qué? Y llegan a culpar a Dios. Créanme que sí. Miremos el verso 33. Miremos el verso 33 de Segunda Reyes. Miren lo que dice. Es el último versículo, dice, del capítulo 6. Aún estaba él hablando con ellos, oiga, y he aquí el mensajero que descendía a él. Ese mensajero que está hablando la escritura era el mensajero, el ayudante, un hombre noble del rey Corán.
¿Sí? Y dijo, mira lo que dijo estas palabras. Ciertamente este mal de Jehová viene. Oiga lo que dijo ese mensajero. Ciertamente este mal de Jehová viene. Le estaba echando la culpa a Dios, ¿verdad? Le estaba echando la culpa a Dios. De Jehová viene. Y hay una pregunta. Dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Cuando se le echa la culpa a Dios, el ser humano le echa la culpa a Dios, ya no quiere esperar más en las promesas de Dios. Cuando hay una culpabilidad hacia Dios, ya no quiere esperar más, y dice, ¿para qué esperar más si no me ha llegado lo que le estoy pidiendo a Dios? Si no vale la pena. Y comienza a culpar a Dios. Y este hombre habla porque fue por orden, fue enviado por orden del rey. ¿Sí? Fue enviado por orden del rey Joram. Este hombre, este mensajero. ¿Sí? Venía y él venía también por el profeta Eliseo. Venía a arrestar al profeta Eliseo. ¿Para qué? Para matarlo, como estábamos diciendo ahora. Y también, si no podía matarlo, para llevarlo preso. ¿Sí? O sea, estaban con él como fuera. Lo cogían preso o lo mataban. Una de dos una. Pero que totalmente le estaban echando la culpa al hombre de Dios. Porque ahí lo estaba diciendo en el versículo 32, pero en la parte A. Los textos siempre tienen dos partes. Uno lo define la parte A, que es la de arriba, y la parte B. Yo quiero mirar solo la parte A del 32. ¿Sí? Y Eliseo estaba sentado en su casa, oiga, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a un hombre, y el rey envió a un hombre. Ahí quería llevarlos ahí. Si ven que fue el rey que envió a ese hombre, a ese mensajero, y ahora en el 33A dice, que estaba ahí, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que encendía a él, y dijo, ahí donde lo culpa, ahí donde culpa el mensajero, culpa ¿a quién? Y vea lo que, al hombre de Dios, lo al que varón de Eliseo Dios. dice, Sí. Eliseo dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Qué? Gloria a Dios, porque era muy claro, un hijo de desobediencia, un hijo que no andaba en el temor de Dios. Entonces, además el mensajero está culpando, y ahí hay otra palabra. Aparte de culpar al hombre de Dios, al varón de Dios, al profeta Eliseo, se está rebelando contra Dios. Mira el problema cuando viene un hombre, una mujer, cuando se rebela en contra de Dios. Claro, porque si lo culpa, después viene a haber una rebelión. ¿Sí? Y recordemos que la rebelión es el maligno. ¿Sí? Dice, contra Dios, acusándolo de la desgracia, de la desgracia y el sufrimiento y del mal que venía. ¿Sí? Era un hombre perverso este mensajero, pero era enviado por el rey. Era un hombre perverso, el mensajero. ¿Sí? Perverso para hablar, porque soltaba palabra. ¿Sí? Tampoco, mire este hombre lo que hizo, fue un hombre cínico también. Un hombre cínico porque tampoco reconoció que era por culpa del pecado, la desobediencia a Dios y a su palabra del pueblo, y estaban sufriendo de esa manera. Este hombre hasta qué? Hasta se atrevió a decir, miren lo que se atrevió a decir, que no valía la pena esperar en Dios. ¿Ustedes creen que no vale la pena esperar en Dios? Ay, vale la pena esperar en Dios, porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y tenemos que esperar en Dios, iglesia, que es preciosa el Señor. Tenemos que esperar en el Señor, llegue lo que llegue y pase lo que pase. Este hombre se atrevió a decir que no había que esperar en Dios. Pero miren lo que dijo yo quiero que alguien me lea con voz de trompeta. Bueno, Jesús, déjame esta palabra con voz de trompeta. Job. Yo sé que a usted le gusta mucho el libro de Job. Y a mí también. Job capítulo 13, verso 15.
Mira lo que dice un hombre. Yo le llamo a este hombre, varón de Dios, un referente de Cristo. Job, en medio de sus enfermedades, en medio de su calamidad, porque recordemos que el hombre estaba más que enfermo, llevado. Miren lo que dice este hombre en Job, capítulo 13, verso 15. ¿Qué dice? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Gloria a Dios ahí, hermano. He ahí, aunque él me matare, ¿en quién esperaré? Dios. En Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, iglesia? Damos una ofrenda, palmas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y si lo dijo Job, un hombre recto delante de Dios, un hombre que aguantó las burlas, un hombre que aguantó todo, la enfermedad, pero el Señor no lo mató porque le dijo al enemigo que no lo matara, que no lo tocara, que lo dejara quietico. Su espíritu siempre tuvo para Cristo, siempre tuvo para Dios. Y después sabemos, si usted sigue leyendo la historia, y fue un hombre más que bendecido. El Señor le remultiplicó todo. Amén. Pero tuvo que pasar calamidad. La palabra calamidad le queda pequeña a este varón de Dios, porque dijo: he aquí que el que me matare, ¿qué? Esperaré en Dios, esperaré en la promesa de Dios. Aunque el problema venga sobre mí, aunque el viento sea contrario a mi vida y a mi circunstancia, esperemos en Dios, que la promesa se cumple. Recuerda a Abraham, que aún siendo viejo le llegó la promesa. Sara, siendo vieja, le llegó la promesa del hijo de promesa, que fue Isaac. Un hijo la bendijo el Señor con un hijo, porque ella se rió. Sara significa risa, y se rió. ¡Ah, Señor, yo qué! Si ya yo perdí la gracia, yo ya no, a mí ya no me... Sí, ya como voy a quedar yo embarazada, Señor. Pero para Dios no es nada imposible. Amén. Porque las promesas de Él se cumplen en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y ahora, como parte 3, ¿qué debemos evitar? Hay que evitar esto: el pesimismo y la incredulidad. El pesimismo y la incredulidad tenemos que evitar. Ahí nos adelantamos, ahí enseguida, Segunda Reyes capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, oiga, mañana a estas horas valdrá el Seol, ¿sí? O sea, la medida de flor de harina, ¿sí? ¿Qué valdrá la harina? Un ciclo. Y 2 seoles de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, un príncipe dijo, ¿qué dijo este varón? Dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Empezó la duda, empezó la incredulidad, empezó el pesimismo. Y él dijo: he aquí, tú lo verás. Oiga lo que le dijo el profeta: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por la incredulidad. ¿Por qué? Por el pesimismo. Hermanos preciosos del Señor, iglesia del Señor, mire, y toda la iglesia que nos escucha, que nos oye por los diferentes medios virtuales, que esta palabra trascienda en el nombre de Jesús, porque es para eso. Mire, la actitud del príncipe, del rey, ese hombre era un hombre de confianza, como le decía, era un hombre, la mano derecha es alguien que es de confianza, era un oficial, ¿sí? Pero fue una actitud de incredulidad, fue una actitud de arrogancia en ese príncipe, en ese hombre noble, el ayudante del rey Joram, ¿sí? El oficial del rey Joram. Eso tiene muchos cargos. La actitud de ese hombre fue incrédula, fue arrogante, fue negativa, fue pesimista. Pero la más decepcionante no se la he dicho. ¿Cuál fue la más decepcionante? ¿Ustedes qué creen que fue la más decepcionante? ¿Saben cuál fue? El rechazo a la palabra profética de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando se rechaza la palabra de Dios profética, esa persona, hombre o mujer,
llámese el que se llame, tenga el currículum más grande o más extenso, llámese el que se llame, el rechazo de Dios, si no se arrepiente, castigo eterno le espera a esa persona. ¿Por qué? Porque no podemos rechazar a Dios. No lo podemos rechazar. Y este hombre estaba rechazando a Dios y estaba rechazando su palabra a través por boca del profeta Eliseo. A nosotros nos pueden rechazar, a este servidor y a todos nosotros como servidores nos pueden rechazar, pero no van a rechazar la palabra de Dios que está en nosotros. Mi boca puede ser rechazada porque no es de agrado a esa otra persona. Mis dientes, mi lengua, mi figura puede ser rechazada. Pero lo que salga del corazón mío, de Dios, nunca va a ser rechazado. Porque es palabra de Dios. Lo que salió aquí del varón de Dios, del profeta Eliseo, este hombre tenía que haberla recibido. Pero lo que hizo fue rechazar. Se metió con Dios. Se metió con Dios y se metió en problemas. Se metió en problemas porque nunca se arrepintió de que era y nunca reconoció de que el problema era de él, de ellos como autoridad, de su rey, de él y de todos sus séquitos y de toda la gente de ese tiempo donde ellos tenían autoridad sobre ellos, de que tenían que reconocer a Dios que el problema era de ellos y no el profeta de Dios. Imaginen que el profeta les dice que les va a llegar a la puerta y a la ciudad la comida. Hasta rechazó. Y lo rechazan. Es correcto, hasta rechazó que todo le llegaba a domicilio, todo le llegaba a la casa, todo. Y lo rechazó. Eso fue una persona cínica, una persona que no tiene nada, vacía, hueca. Dice, ¿por qué? Porque Dios, en una promesa, yo lo creo, Dios puede cambiar una situación difícil, amén, y convertirla en algo bueno. No importa el problema, Dios puede sacar a alguien de la cárcel ahora. Están saliendo muchos de la cárcel porque han conocido de Cristo, han conocido de la palabra de Dios, han creído y le han dado tantos años de cárcel, 30, 40, 50 años, pero han salido al año, a los 2 años. A los 7. Una persona que no haya tenido nada, Dios lo puede bendecir como bendijo a Job. Primero con riqueza espiritual, porque nunca negó a Dios. Primero dijo que lo matara el Señor, antes de él negar a Dios, antes de él negar la promesa de Dios. Eso es lo que a nosotros nos falta. A nosotros nos falta tener más perrenque, como dicen por allá en la tierra, más berraquera, creerle más la promesa a Cristo. Yo sé que hay promesa de Cristo acá. Yo sé que hay promesa y han recibido promesas de Dios, amén. Yo sé que han recibido promesas de bendición, pero a veces nosotros puede más la inconformidad en nuestras vidas que lo que Dios nos puede dar a nosotros. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Ahora, yo quiero leerles aquí, también termino leyéndoles esto. Hasta tuvo el cinismo de burlarse de la palabra profética, hermano, lo que les decía ahora, no burlarnos de la palabra de Dios. Qué triste es hablar y referirse de esa manera tan descabellada de Dios. Qué triste, yo veo una persona que se burle de Dios o que hable de una persona, de un evangélico, una aleluya, como lo llamen. Que se burlen de uno no es nada, pero que se burlen de Dios. Que se burlen del contenido que hay de Dios en mí, en Cristo en mí. Ahí es donde viene el problema para aquella persona. Dice, qué tremendo. Porque Dios puede cambiar cualquier situación difícil, la pueda cambiar y ponerla buena, ponerla sabrosa para nosotros y dejar que el Señor nos ayude, ¿sí? Porque ya nosotros teniendo eso, ya no vamos a sentir vergüenza, ya no vamos a estar empoderados en la palabra. Ahora, hasta ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción negativa en tiempos de crisis? ¿Cuál ha sido nuestra reacción negativa en tiempos de problemas, cuando tenemos problemas? Siempre vamos a tener problemas porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema, pero a veces hay otros problemas, incertidumbre. Pero ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Si hemos pecado, si hemos fallado, pidámosle perdón a Dios. Si hemos salido de nuestra boca, si hemos dudado del poder de Dios, de sus promesas, pidámosle a Dios perdón y reconozcamos. Si hemos sido incrédulos y pesimistas,
Si hemos rechazado su palabra, créanme que a veces hay cristianos que han rechazado la palabra, han militado las cosas de Dios y la han rechazado, y ahora la rechazan porque no han visto las promesas cumplirse, porque no han visto lo que Dios quiere. Pero yo les digo una cosa en esta mañana, mis amados: rectifiquémonos, hagamos un pan, hagamos un retén en estas actitudes, y más bien vayamos en su ayuda, en la ayuda de Dios, y apelemos cada día más a la misericordia de Cristo. Quiero concluir con este pasaje en Gálatas 6:7, para que ustedes se den cuenta que el apóstol Pablo escribe estas palabras, escribe esta poderosa palabra. Enfoca el apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oiga, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén, iglesia. Amén. Nunca, pero nunca Dios puede ser burlado ni engañado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces coloquémonos de pie, vamos a orar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, damos la honra y la gloria a ti, Señor.